Era el 27 de febrero de 1920. Berlín estaba congelada, cubierta de nieve sucia, y el frío cortaba como cuchillos. En el canal de Lamber, en pleno centro de la ciudad, un policía hacía su ronda nocturna cuando vio algo que le heló la sangre. Una joven estaba parada al borde del puente, mirando el agua negra y helada abajo. Llevaba ropa empapada que se le pegaba al cuerpo. Estaba descalza en pleno invierno, y temblaba tan violentamente que parecía que se iba a desintegrar. El policía corrió hacia ella, gritándole que se detuviera, pero antes de que pudiera alcanzarla, la mujer saltó. El agua del canal estaba tan fría que podía matar en minutos. El policía y su compañero se lanzaron detrás de ella, agarrándola justo antes de que la corriente la arrastrara bajo el hielo. La sacaron del agua mientras ella luchaba débilmente, como si quisiera que la dejaran morir. Cuando finalmente la tienen en tierra firme, intentan hacerla reaccionar. Le preguntan su nombre. ¿De dónde viene? ¿Por qué intentó matarse? La mujer no responde. Solo mira al vacío con ojos enormes, aterrorizados, como si hubiera visto el infierno mismo. La llevan de emergencia al hospital Daldorf, un hospital psiquiátrico en las afueras de Berlín. Ahí la registran con el único nombre que pueden darle: Fräulein Unbekannt, señorita desconocida. Y durante 2 años completos, esta mujer no dice una sola palabra sobre quién es. No habla, apenas come. Se queda sentada en su cama, mirando la pared, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no puede despertar. Las enfermeras intentan todo. Le hablan en alemán, en ruso, en polaco. Nada. Es como si su mente se hubiera roto en 1000 pedazos y ya no pudiera armar las piezas. Pero entonces, una noche de 1922, otra paciente del hospital ve una revista tirada en el suelo. En la portada hay una fotografía de la familia imperial rusa, ejecutada 4 años antes. La paciente mira la foto, mira a la Fräulein Unbekannt, y grita: ¡Es ella! ¡Es una de las grandes duquesas! Las enfermeras corren a ver qué pasa. La paciente señala a la mujer misteriosa, y luego a la fotografía. Se parece a la gran duquesa Tatiana. Miren los ojos, la forma de la cara. ¡Es ella! Cuando finalmente reúnen el valor para preguntarle directamente a la paciente, la Fräulein Unbekannt habla por primera vez en 2 años. Su voz es apenas un susurro, rota, aterrorizada. «No soy Tatiana», dice en alemán con un acento extraño. «Soy Anastasia». Y ahí comienza uno de los misterios más fascinantes y perturbadores del siglo XX. Porque esta mujer está afirmando ser alguien que todos creen muerta, la gran duquesa, Anastasia Nikolayevna Romanova, la hija menor del último zar de Rusia, asesinada junto a toda su familia en 1918. Lo que nadie sabía es que esta mujer misteriosa estaba a punto de resucitar a una princesa muerta y crear el mito más persistente del siglo XX. Pero para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder 21 años, al Palacio de Peterhof, en las afueras de San Petersburgo, Rusia, 18 de junio de 1901. Es una noche de verano, el palacio está iluminado, esperando, porque la zarina Alejandra Fiodorovna está de parto, y esta vez todos rezan para que sea un niño. El zar Nicolás II ya tiene 3 hijas, Olga, de 5 años, Tatiana, de 4, y María, de 2. Son hermosas, sanas, adorables, pero no pueden heredar el trono. Las leyes de sucesión del Imperio ruso son claras. Solo un varón puede ser zar. Nicolás necesita un heredero. El imperio lo necesita. La estabilidad política depende de ello. Alejandra está exhausta. 3 embarazos en 5 años. Toda la presión de un imperio entero sobre sus hombros. Y esta noche, mientras los dolores del parto la desgarran, probablemente reza con toda su alma: «Por favor, Dios, que sea un niño». Pero cuando el bebé nace y la comadrona levanta al recién nacido, es otra niña. El silencio en la habitación es devastador. Imagínate ese momento.
Eres la zarina del imperio más grande del mundo. Tu único trabajo, el que realmente importa para mantener la dinastía, es dar un heredero varón. Y acabas de fallar por cuarta vez. Alejandra se echa a llorar. No de alegría por su hija recién nacida, sino de desesperación. Nicolás intenta consolarla, pero incluso él no puede ocultar su decepción. Los consejeros en los pasillos mueven la cabeza con preocupación. Los enemigos políticos de la familia sonríen en secreto. La bebé es hermosa. Tiene ojos azules brillantes y un espíritu que desde el primer día parece más fuerte que el de sus hermanas mayores. La bautizan como Anastasia Nikolayevna Romanova. Pero su llegada no es celebrada con la alegría que merece toda niña recién nacida. Es vista como otra decepción más en una línea de decepciones. Y quizás por eso, Anastasia creció siendo diferente a sus hermanas. Las 4 grandes duquesas crecieron en un ambiente extrañamente austero para ser princesas del imperio más rico del mundo. Dormían en catres militares duros, sin colchones suaves. Se bañaban con agua fría todas las mañanas, sin importar el invierno ruso. No usaban almohadas de plumas, sino duras y simples. Desayunaban papilla de avena, no los banquetes que te imaginarías. ¿Por qué? Porque Nicolás y Alejandra querían criar hijas fuertes y modestas, no princesas mimadas. Pero Anastasia encontró sus propias formas de rebelarse contra esa vida controlada. Era la traviesa de la familia, la que se escondía debajo de las camas cuando era hora de los masajes que odiaba, la que hacía bromas pesadas a los sirvientes, la que trepaba árboles hasta que sus institutrices gritaban de pánico, la que ponía sapos en los bolsillos de sus hermanas para verlas chillar. Un diablillo encantador, la llamaban los cortesanos. Olga era la seria, la intelectual, la que leía libros de filosofía. Tatiana era la elegante, la que parecía reina incluso de niña. María era la dulce, la que se llevaba bien con todos. Y Anastasia era el caos, la energía pura, la que no podía quedarse quieta ni 5 minutos. Probablemente se sentía invisible a veces. La cuarta hija, la que nadie había querido realmente, la que no era lo suficientemente importante como para que le prestaran atención. Así que se aseguraba de que la notaran. Y cuando tenía 11 años, llegó alguien a la corte que le prestaría mucha atención. Demasiada atención. Un hombre que cambiaría el destino de toda su familia. Grigori Yefimovich Rasputin. Imagínate a este hombre entrando por primera vez al Palacio Imperial en 1905. Mide más de 1,80 m. Tiene una barba larga, descuidada, que le llega hasta el pecho. Su ropa huele a establo, a tierra, a sudor. Lleva botas sucias que dejan marcas en los pisos de mármol pulido del palacio. Sus manos están ásperas, llenas de callos de trabajar la tierra. Pero lo que más impacta son sus ojos. Grises, penetrantes, intensos. Cuando te mira, es como si pudiera ver directamente en tu alma, como si supiera todos tus secretos, todos tus miedos, todos tus deseos. Los nobles de la corte están horrorizados. ¿Este campesino sucio se supone que es un hombre santo? ¿Este es el místico que puede hacer milagros? Pero Alejandra no ve a un campesino. Ve a su única esperanza, porque un año antes, en 1904, finalmente nació el heredero varón que tanto esperaban, Alexei Nikolayevich. Y el niño tiene hemofilia. Es una enfermedad de la sangre que pasa de madres a hijos varones. La sangre no coagula correctamente. Un simple moretón puede convertirse en una hemorragia interna que mata. Un corte pequeño puede desangrar a una persona. No hay cura, no hay tratamiento real. Alexei vive en una burbuja de terror constante. No puede correr como otros niños, porque si se cae y se golpea, podría morir. No puede jugar juegos bruscos. Tiene que ser cargado en brazos la mayor parte del tiempo. Cuando sufre episodios de hemorragias internas, sus gritos de dolor se escuchan por todo el palacio. Alejandra está enloqueciendo de desesperación.
Los mejores doctores de Europa no pueden hacer nada. Ven a su hijo retorcerse de agonía y solo pueden darle morfina y esperar a que pase. Y entonces llega Rasputin. La primera vez que ve a Alexei, durante un episodio terrible, cuando el niño está pálido y sudando, gritando de dolor, Rasputin hace algo que nadie esperaba. Le dice a todos que salgan de la habitación. Los doctores, las enfermeras, incluso la zarina. Todos afuera. Se queda solo con el niño. Durante una hora completa, nadie sabe qué pasa ahí dentro. No se escuchan gritos. No se escucha nada. Cuando Rasputin finalmente abre la puerta, Alexei está dormido. Tranquilo. Respirando normalmente. Estará bien, dice Rasputin con su voz profunda. Dios lo protege. Y el niño mejora. Una y otra vez, durante los siguientes años, esto se repite. Alexei sufre una crisis terrible. Los doctores se rinden. Llaman a Rasputin. Rasputin reza con él, le habla en voz baja, lo calma. Y el niño mejora. Hoy sabemos que probablemente era porque Rasputin les decía a los médicos que dejaran de darle aspirina al niño. En esa época, los doctores daban aspirina para el dolor, sin saber que la aspirina adelgaza la sangre y empeora la hemofilia. Al quitarle la aspirina, el niño naturalmente mejoraba un poco. Pero para Alejandra, traumatizada por ver sufrir a su hijo, esto era un milagro divino. Rasputin se convirtió en el hombre más poderoso de Rusia, no por cargo oficial, sino porque tenía el oído absoluto de la zarina, y toda la familia cayó bajo su hechizo. Las cartas que Anastasia y sus hermanas le escribían a Rasputin son perturbadoras. No porque fueran sexuales, probablemente no lo eran, pero eran increíblemente íntimas para ser cartas de princesas adolescentes a un campesino de 40 años. Mi querido, hermoso, mi único amigo, escribía Anastasia. Pienso en ti siempre, cariño. Te extraño terriblemente. Sus hermanas escribían cosas similares. Nuestro querido padre, nuestro amado amigo. Te necesitamos tanto. ¿Eran inocentes? Probablemente. Rasputin era como una figura paterna alternativa para ellas. Alguien que las escuchaba cuando sus padres estaban demasiado ocupados gobernando un imperio. Alguien que les prestaba atención genuina. Pero imagínate cómo se veía desde afuera. 4 princesas adolescentes escribiendo cartas de amor a un campesino conocido por emborracharse y visitar prostíbulos. Porque sí, Rasputin tenía otra cara que la familia no veía, o no quería ver. De noche, cuando salía del palacio, Rasputin frecuentaba los peores bares de San Petersburgo. Se emborrachaba hasta perder el conocimiento. Presumía abiertamente de su poder sobre la zarina, y según múltiples testigos de la época, se jactaba de haber seducido a las 4 grandes duquesas. Las he tenido a todas, supuestamente decía mientras bebía vodka. La zarina me consulta todo. Gobierno Rusia desde la cama de las duquesas. Probablemente era mentira. Probablemente era un borracho presumiendo para impresionar. Pero el daño estaba hecho. Porque Rasputin era tan arrogante que empezó a mostrar esas cartas íntimas de las duquesas en los bares. Las pasaba entre sus amigos borrachos. Miren cómo me aman las princesas, decía. Y eventualmente, esas cartas se filtraron a los periódicos. El escándalo fue monumental. Los periódicos publicaron extractos de las cartas. Los panfletos políticos los imprimieron completos. Por toda Rusia, la gente leía las palabras cariñosas de las grandes duquesas a este hombre horrible. «La zarina está bajo el control de un campesino», gritaban los titulares. «Rasputin ha corrompido a las princesas. El monje loco gobierna Rusia». Algunos rumores eran aún peores. Decían que Rasputin había usado drogas o hipnosis para seducir a Alejandra, que el hijo Alexei no era realmente del zar, sino de Rasputin, que las 4 duquesas eran sus amantes en turnos diferentes. Nada de esto era verdad, pero la verdad ya no importaba. La reputación de la familia Romanov, que había gobernado Rusia por 300 años, estaba siendo destruida por un campesino borracho.
Y mientras todo esto pasaba, Anastasia seguía siendo una adolescente inocente, que solo veía en Rasputin a un amigo de la familia. No entendía por qué la gente murmuraba cuando pasaba, por qué los nobles la miraban con desprecio, por qué cada carta cariñosa que escribía era otra gota de veneno para su familia. Tenía 14, 15 años. Solo quería sentirse especial, sentirse vista. Y las palabras inocentes que escribía estaban cavando la tumba de su familia. Pero había algo más que estaba destruyendo a los Románov: la política. Porque en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y Alejandra era alemana. Nació como princesa de Hesse, Alemania. Cuando se casó con Nicolás, tuvo que renunciar a su ciudadanía alemana y convertirse en ortodoxa rusa. Pero para el pueblo ruso siempre sería la alemana. Y ahora Rusia estaba en guerra contra Alemania. Los soldados rusos morían por cientos de miles en el frente. Las ciudades se quedaban sin comida. La gente pasaba hambre mientras el invierno congelaba todo. Y la zarina alemana, en lugar de liderar esfuerzos de guerra, pasaba todo su tiempo consultando decisiones políticas con un campesino borracho. «¡Es una espía alemana!», gritaba la gente en las calles. «¡Está saboteando a Rusia para ayudar a su país natal!». No era verdad. Alejandra amaba a Rusia, pero su obsesión con Rasputin la hacía parecer loca, desconectada, peligrosa. Y Nicolás, débil e indeciso como siempre, la dejaba hacer lo que quisiera. Cuando los generales le suplicaban que alejara pues Rasputin de la corte, Nicolás se negaba. «Mi esposa lo necesita, mi hijo lo necesita». Cuando los ministros renunciaban en protesta, Nicolás nombraba a quien Rasputin y Alejandra le sugerían. El gobierno se estaba desmoronando. El ejército estaba perdiendo la guerra. El pueblo se estaba muriendo de hambre. Y en el palacio, Rasputin seguía siendo el hombre más poderoso de Rusia. Para 1916 era insostenible. Los nobles rusos tomaron una decisión. Rasputin tenía que morir. La conspiración para asesinar a Rasputin fue organizada por el príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia. Joven, elegante, educado en Oxford. El tipo de persona que Rasputin odiaba, pero a quien también le gustaba impresionar. Yusupov invitó a Rasputin a su palacio la noche del 30 de diciembre de 1916, con la excusa de presentarle a su esposa, una de las mujeres más bellas de la nobleza rusa. Rasputin llegó pasada la medianoche, vestido con su mejor ropa. Probablemente pensaba que iba a seducir a otra aristócrata. Lo que no sabía es que en el sótano del palacio había 5 conspiradores esperándolo: el príncipe Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich, el diputado Vladimir Puriskevich, el doctor Stanislaus de Lazover y el teniente Sukotin. Yusupov llevó a Rasputin al sótano, decorado como una sala íntima de estar. Había vino en la mesa y pasteles, hermosos pasteles glaseados. «Mi esposa bajará pronto», mintió Yusupov. «Mientras tanto, sírvete». Rasputin comió los pasteles, bebió el vino. Lo que no sabía es que el doctor Lazovert había envenenado cada pastel con cianuro de potasio, cianuro suficiente para matar a 5 hombres adultos. Rasputin se comió 2 pasteles completos. Pasaron 10 minutos. Rasputin seguía hablando alegremente. 15 minutos. Rasputin pidió más vino. 20 minutos. Los conspiradores arriba estaban entrando en pánico. ¿Por qué no moría? Media hora. Rasputin se veía completamente normal, incluso animado. Yusupov subió las escaleras, histérico. «¡No está funcionando! ¡El veneno no le hace nada!». Los otros no podían creerlo. Era imposible. Nadie podía sobrevivir a esa cantidad de cianuro. Pero Rasputin seguía vivo, cantando canciones en el sótano mientras esperaba a la esposa de Yusupov. Yusupov tomó una decisión desesperada. Bajó con un revólver escondido. «Grigori», le dijo, «mira este crucifijo hermoso que tengo. Es una reliquia de familia». Cuando Rasputin se volteó para ver el crucifijo, Yusupov sacó el revólver
y le disparó directo al pecho. Rasputin cayó al suelo, sangrando. Los conspiradores bajaron corriendo. Verificaron su pulso. Estaba muerto. Lo dejaron ahí y fueron arriba a planear cómo deshacerse del cuerpo. Pero entonces Yusupov decidió bajar una última vez para verificar. Y cuando se acercó al cuerpo, Rasputin abrió los ojos, se levantó del suelo, agarró a Yusupov por el cuello y gritó: «¡Félix! ¡Félix! ¡Te voy a matar!». Yusupov chilló de terror absoluto. Logró zafarse y corrió hacia las escaleras mientras Rasputin lo perseguía, arrastrándose, sangrando, pero vivo. Rasputin llegó hasta el patio, gateando por la nieve, dejando un rastro de sangre, gritando pidiendo ayuda. Puriskevich salió corriendo con otra pistola. Le disparó una vez. Rasputin siguió moviéndose. Le disparó otra vez, y otra, y otra. 4 balazos en total. Rasputin finalmente dejó de moverse, pero los conspiradores estaban tan aterrorizados que no se arriesgaron. Lo golpearon con un garrote de hierro, le aplastaron el cráneo, lo envolvieron en una cortina pesada y lo tiraron al río Neva, que estaba parcialmente congelado. Encontraron su cuerpo 3 días después. La autopsia reveló algo que aterrorizó incluso a los que lo odiaban. Rasputin no murió por el veneno, no murió por las 4 balas, no murió por los golpes en el cráneo, murió ahogado. Sus pulmones estaban llenos de agua, lo que significa que cuando lo tiraron al río, todavía estaba vivo, y luchó bajo el hielo, intentando respirar, hasta que finalmente se ahogó. Le tomó horas morir, y antes de morir, según cuentan, logró liberar una de sus manos de las cuerdas. La encontraron extendida hacia arriba, como tratando de romper el hielo para escapar. Pero Rasputin no se fue sin dejar un último mensaje. Antes de morir, escribió una carta profética que dejó con una monja de su confianza. En ella predijo su propia muerte. «Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Si soy asesinado por campesinos comunes, mis hermanos rusos, entonces el zar Nicolás no tiene nada que temer. Permanecerá en el trono y sus hijos también». Pero luego escribió algo que heló la sangre de todos los que lo leyeron después. «Pero si soy asesinado por nobles, por los boyardos, entonces las manos de sus hijos quedarán manchadas con mi sangre por 25 años. Dejarán Rusia. Hermanos matarán hermanos, y en 25 años no quedará ningún noble en Rusia». Y terminaba con esto: «Zar de Rusia, cuando escuches la campana que anuncia mi muerte, debes saber esto. Si fueron tus familiares quienes causaron mi muerte, entonces ninguno de tu familia, ninguno de tus hijos, ni de tus parientes, quedará vivo por más de 2 años. Serán asesinados por el pueblo ruso». Lo asesinaron nobles. Uno de ellos era el gran duque Dmitri, primo del zar. 18 meses después, la profecía de Rasputin se cumpliría de la manera más horrible posible. Febrero de 1917. San Petersburgo estaba al borde del colapso. No había pan en las panaderías. La gente hacía filas de horas en el frío brutal solo para conseguir un pedazo de pan duro. Los soldados regresaban del frente, mutilados, traumatizados, furiosos por haber sido enviados a morir en una guerra que nadie entendía. Las mujeres salieron a las calles primero. El 8 de marzo, miles de obreras marcharon exigiendo pan y paz. «¡Pan para nuestros hijos!», gritaban. «¡Abajo el zar!». Al día siguiente, los hombres se unieron. Después, los estudiantes. Después, increíblemente, los soldados. Cuando el zar ordenó al ejército disparar contra los manifestantes, los soldados se negaron. No solo se negaron, se unieron a los manifestantes. En una semana, el régimen de 300 años de los Románov se desmoronó como castillo de arena. Nicolás estaba en el frente cuando ocurrió todo. Sus generales le suplicaban que volviera a San Petersburgo, pero cuando intentó regresar, encontró las vías del tren bloqueadas por manifestantes. El 15 de marzo de 1917, encerrado en un vagón de tren en medio de la nada, rodeado por generales que le decían que ya no tenía apoyo militar,
Nicolás II tomó una pluma temblorosa y firmó su abdicación. El zar de todas las Rusias, el autócrata más poderoso del mundo, el gobernante del imperio más grande de la tierra, renunció al trono que su familia había ocupado por 3 siglos, y la familia Románov pasó de ser la realeza más poderosa de Europa a ser prisioneros en su propio país. Al principio, el arresto fue casi civilizado. Los llevaron de vuelta al palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló, donde los pusieron bajo arresto domiciliario. Podían caminar por los jardines. Las niñas podían leer sus libros. Tenían sirvientes, comida decente, cierta privacidad. Anastasia, que ahora tenía 16 años, intentaba mantener el ánimo de la familia. Organizaba obras de teatro con sus hermanas. Hacía bromas sobre los guardias. Leía en voz alta para entretener a su hermano enfermo. «Todo va a estar bien», les decía a sus hermanas. «Pronto nos dejarán ir a Inglaterra o a Dinamarca. El primo Jorge nos ayudará». El primo Jorge era el rey Jorge V de Inglaterra, primo hermano de Nicolás. Físicamente eran tan parecidos que parecían gemelos. El gobierno provisional ruso intentó negociar el exilio de la familia. «Déjenos enviarlos a Inglaterra», dijeron, «o a Dinamarca, o a cualquier país neutral, no son una amenaza». El rey Jorge inicialmente aceptó darles asilo, pero luego lo pensó mejor, porque en Inglaterra también había movimientos revolucionarios, huelgas de trabajadores, protestas contra la monarquía. Si Jorge era visto ayudando a su primo el ex-zar, podría alimentar la revolución en su propio país. Así que Jorge dio marcha atrás. «Lo siento», le escribió a Nicolás. «Sería políticamente inconveniente. Básicamente, te voy a dejar morir para proteger mi propio trono». Otros países hicieron lo mismo. Todos tenían excusas, todos estaban ocupados. Nadie quería al ex-zar y su familia. Estaban atrapados en Rusia, y Rusia estaba cayendo cada vez más profundo en el caos. En agosto de 1917, el gobierno provisional decidió que la familia no estaba lo suficientemente segura cerca de San Petersburgo. Los bolcheviques, el grupo revolucionario más radical liderado por Vladimir Lenin, estaban ganando poder. Y los bolcheviques no querían exiliar al zar. Querían ejecutarlo, así que trasladaron a la familia a Tobolsk, una ciudad remota en Siberia. El viaje en tren tomó días. Llegaron a una casa que sería su nueva prisión, la casa del gobernador, un edificio grande pero destartalado en medio de la nada. Aquí la vida se volvió más dura, menos sirvientes, comida más simple, guardias menos respetuosos que los llamaban por sus nombres sin títulos. Nicolás en lugar de Su Majestad. Alejandra en lugar de Su Alteza Imperial. Pero todavía tenían espacio. Las niñas podían pasear por el jardín, tenían libros, papel para escribir. Anastasia seguía haciendo obras de teatro para alegrar a su familia. El invierno siberiano de 1917 a 18 fue brutal. Temperaturas de 40 grados bajo cero. La casa era casi imposible de calentar. Todos se enfermaron en diferentes momentos. Y entonces, en octubre de 1917, llegaron las noticias que cambiarían todo. Los bolcheviques habían tomado el poder en San Petersburgo. Lenin era ahora el líder de Rusia. Y Lenin tenía planes muy diferentes para la familia imperial. En abril de 1918, los bolcheviques decidieron trasladar a la familia otra vez. Esta vez a Ekaterimburgo, una ciudad en los Urales controlada por bolcheviques radicales que odiaban a la monarquía con una pasión visceral. Nicolás, Alejandra y María fueron primero, porque Alexei estaba demasiado enfermo para viajar y las otras niñas se quedaron cuidándolo. Anastasia no quería separarse de su hermanito, pero no tuvo opción. «No te preocupes», le dijo a Alexei antes de irse. «Volveremos a estar juntos pronto, y luego nos iremos a vivir a algún lugar cálido donde puedas correr sin preocuparte». Era una mentira hermosa, y probablemente ambos lo sabían. 6 semanas después,
Anastasia, sus hermanas Olga y Tatiana, y su hermano Alexei hicieron el viaje a Ekaterimburgo. Llegaron a la casa Ipatiev, un edificio de 2 pisos pintado de blanco, rodeado por una valla de madera de más de 2 metros de altura. Todas las ventanas habían sido pintadas de blanco desde adentro, para que nadie pudiera ver hacia afuera ni hacia adentro. Los bolcheviques locales la llamaban la casa de propósito especial, y tenía un propósito muy específico. El comandante a cargo era Yakov Yurovsky, un bolchevique duro, sin sentimentalismo, totalmente dedicado a la revolución. Para él, la familia Romanov no eran personas, eran símbolos de opresión que necesitaban ser eliminados. La vida en la casa Ipatiev fue un infierno desde el primer día. Dormían todos juntos en habitaciones pequeñas. No había privacidad. Los guardias podían entrar en cualquier momento. Las ventanas estaban selladas, así que el aire era sofocante en el calor del verano. La comida era escasa y de mala calidad. Los guardias eran deliberadamente crueles. Escribían grafitis obscenos sobre la zarina en las paredes del baño. Hacían comentarios sexuales sobre las grandes duquesas. Entraban sin tocar cuando las niñas estaban cambiándose de ropa. Anastasia, que siempre había sido la alegre de la familia, empezó a perder su brillo. Ya no hacía bromas. Ya no organizaba obras de teatro. Se sentaba en silencio, mirando las ventanas pintadas de blanco, sabiendo que el mundo exterior estaba ahí, pero que nunca lo volvería a ver. Tenía 17 años, la edad en la que deberías estar bailando, enamorándote, soñando con el futuro. En cambio, estaba atrapada en una casa que olía a moho y miedo, esperando algo que todos sabían que vendría, pero nadie quería nombrar. Los días se arrastraban en la casa Ipatiev. Junio pasó lentamente. Julio llegó con calor sofocante. La familia seguía una rutina rígida para mantenerse cuerda. Se despertaban temprano, rezaban juntos. Las niñas cosían, leían, escribían en sus diarios. Nicolás leía libros en voz alta. Alejandra, cada vez más enferma del corazón y la espalda, pasaba la mayor parte del día en cama. Alexei, de 13 años, todavía no podía caminar bien después de su última crisis de hemofilia. Anastasia pasaba horas jugando con él, inventando juegos que podían jugar sentados. Cuando salgamos de aquí, le decía, vamos a ir a la playa, y vas a poder nadar, sin que nadie te diga que te va a pasar algo malo. El 14 de julio, Yurovsky reemplazó a los guardias anteriores con su propio equipo. Hombres que él sabía que seguirían órdenes sin cuestionarlas. Hombres que no sentirían lástima. El 15 de julio, recibió un telegrama codificado de Moscú. Era de Lenin personalmente. La orden era clara: proceder con la eliminación. El 16 de julio, Yurovsky preparó todo. Escogió el lugar, el sótano. Seleccionó a 11 hombres para el pelotón de fusilamiento. Consiguió camiones para transportar los cuerpos. Encontró un sitio aislado en el bosque donde podrían destruir toda evidencia. Y esperó a la noche. 17 de julio de 1918. 1:30 de la madrugada. Yurovsky subió las escaleras hasta las habitaciones de la familia. Tocó la puerta bruscamente. «Levántense», ordenó. «Hay disturbios en la ciudad. Por su seguridad, necesito que bajen al sótano hasta que la situación se calme». La familia se despertó confundida. Alejandra protestó. «¿Por qué en medio de la noche? ¿No puede esperar hasta la mañana?» «No», dijo Yurovsky firmemente. «Es una orden. Vístanse rápidamente». Se vistieron en la oscuridad, medio dormidos. Anastasia se puso un vestido oscuro de algodón. Debajo del vestido llevaba un corsé especial que ella misma había cosido, con diamantes y joyas preciosas escondidas entre las capas de tela. Todas las hermanas llevaban los mismos corsés. Era todo lo que les quedaba de su antigua riqueza. Bajaron lentamente las escaleras. Nicolás cargaba a Alexei en brazos porque el niño no podía caminar. Las 4 hermanas seguían a su madre, que se apoyaba pesadamente en un bastón. El doctor Evgeny Botkin, la dama de compañía Ana Demidova, el cocinero Iván Karitonov
y el sirviente Alexei Trup completaban el grupo. 11 personas en total. Los llevaron al sótano. Era una habitación pequeña, de unos 5 metros por 4. Paredes desnudas, un piso de madera manchado, una sola ventana pequeña cerca del techo. «Van a tomar una fotografía», explicó Yurovsky, «para demostrar al pueblo que están bien. Siéntense y acomódense». Le trajeron una silla a Nicolás, otra para Alejandra, una tercera para Alexei, que estaba demasiado débil para quedarse de pie. Anastasia y sus hermanas se pararon detrás de sus padres, como en todas las fotografías formales que les habían tomado durante años. El doctor y los sirvientes se colocaron a los lados. «Esperen un momento mientras traigo la cámara», dijo Yurovsky, y salió de la habitación. La familia esperó en silencio. Probablemente estaban cansados, confundidos sobre por qué necesitaban una fotografía a la 1:30 de la madrugada. Anastasia tal vez le susurró algo a María, su hermana favorita, la que siempre había sido su mejor amiga. Tal vez se preguntaban cuándo podrían volver a dormir, si mañana la comida sería un poco mejor, si pronto los dejarían escribir cartas a sus familiares en el extranjero. Pensamientos normales, mundanos, de una familia esperando que termine una molestia nocturna para poder volver a sus camas. No tenían idea de que les quedaban minutos de vida. Yurovsky regresó, pero no traía una cámara. Traía 11 hombres armados con revólveres. Los hombres llenaron la entrada de la habitación, bloqueando cualquier escape. Nicolás empezó a levantarse de su silla, confundido. «¿Qué está pasando?» Yurovsky sacó un papel y lo leyó rápidamente, su voz monótona y sin emoción. Nikolai Alexandrovich, en vista de que sus parientes en Europa continúan con su agresión contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarlos. Hubo un segundo de silencio absoluto. Un segundo, donde el cerebro de cada persona en esa habitación intentó procesar lo que acababan de escuchar. Nicolás apenas tuvo tiempo de volverse hacia su familia, de abrir la boca para decir algo, antes de que Yurovsky levantara su revólver y le disparara directamente en el pecho. Esa fue la señal. Los 11 hombres empezaron a disparar. El sonido era ensordecedor en ese espacio cerrado. El humo de pólvora llenó la habitación inmediatamente. Los gritos se mezclaban con los disparos en una sinfonía de terror. Nicolás murió instantáneamente. Alexei cayó de su silla. El doctor Botkin se desplomó. Pero algo extraño estaba pasando. Las balas rebotaban de los cuerpos de las 4 grandes duquesas. Las hermanas estaban de pie todavía, gritando, cubriéndose con las manos, pero las balas no las penetraban. Los diamantes y joyas cosidos en sus corsés estaban actuando como chalecos antibalas improvisados. Las balas impactaban contra las piedras preciosas y se desviaban o perdían fuerza suficiente para ser letales. Los guardias entraron en pánico y siguieron disparando. Gastaron más de 70 balas. Anastasia y María corrieron hacia la pared del fondo, acurrucándose juntas, cubriéndose las cabezas con las manos. Olga intentó proteger a su madre. Tatiana ya estaba herida pero todavía consciente. El humo era tan denso que los guardias apenas podían ver. Las balas rebotaban de las paredes, poniendo en peligro a los mismos tiradores. Yurovsky gritó: «¡Alto! ¡Dejen de disparar!». En el silencio que siguió, lleno de humo y el olor a pólvora, se escuchaban gemidos, llanto. Las niñas todavía vivían. Yurovsky dio la orden que cambiaría todo. «Usen las bayonetas y las culatas de los rifles». Lo que pasó después, no voy a entrar en los detalles más horribles. Solo diré que tomó 20 minutos más terminar con todos. 20 minutos de pesadilla que ningún ser humano debería tener que experimentar. 2 de los guardias, al ver lo que estaban haciendo, se negaron a continuar. Se salieron de la habitación, vomitando. Cuando todo finalmente terminó, Yurovsky inspeccionó los cuerpos. Encontró los corsés llenos de joyas. Ahora entendía por qué había sido tan difícil. Ordenó envolver los cuerpos en sábanas. Los cargaron en un camión que esperaba afuera, y se dirigieron al bosque de Koptiaki, a unos 18 kilómetros de distancia.
Pero el camión se atascó en el barro del camino forestal. Tuvieron que descargar los cuerpos y cargarlos a mano el resto del camino. En un claro aislado, intentaron quemar los cuerpos. Rociaron 570 litros de gasolina sobre ellos. Pero 11 cuerpos son demasiado. El fuego no fue suficiente. Usaron ácido sulfúrico, 180 kilos de ácido para intentar disolver los restos. Pero aún así no era suficiente. Finalmente, excavaron una fosa poco profunda y enterraron lo que quedaba. Cubrieron todo con tierra y ramas, y juraron nunca hablar de lo que habían hecho. El régimen bolchevique anunció al mundo solo que el zar Nicolás había sido ejecutado. Dijeron que la familia había sido trasladada a un lugar seguro. Durante años, el mundo no supo con certeza qué les había pasado a Alejandra, Alexei y las 4 grandes duquesas. Y en esa incertidumbre, en ese vacío de información oficial, nacieron las leyendas. Porque al no confirmar las muertes inmediatamente, los bolcheviques crearon el espacio perfecto para el mito. ¿Y si alguna había sobrevivido? ¿Y si un guardia compasivo había ayudado a una de las duquesas a escapar? ¿Y si Anastasia todavía vivía en algún lugar, escondida, traumatizada, esperando poder regresar? Los rumores empezaron casi inmediatamente. En 1920, una mujer en Rumania afirmaba ser la gran duquesa Tatiana. Decía que había escapado con ayuda de un soldado que se había enamorado de ella. No pudo probarlo. En Polonia, otra mujer decía ser Olga. Afirmaba que un campesino la había encontrado herida en el bosque y la había cuidado hasta que recuperó la salud. Tampoco tenía pruebas reales. En Siberia circulaban historias de una joven misteriosa que trabajaba como criada en una granja, pero que hablaba con el acento refinado de la nobleza y tenía modales demasiado elegantes para ser una campesina común. El mundo estaba desesperado por creer que al menos una había sobrevivido, que el final horrible no había sido el final verdadero. Pero de todas las mujeres que afirmaron ser una de las grandes duquesas, hubo una que se destacó por encima de todas las demás, la Fräulein Unbekannt de Berlín, Anna Anderson. Después de que Anna declaró ser Anastasia en 1922, su historia se volvió una sensación internacional. Los periódicos publicaban actualizaciones constantes. Nobles rusos exiliados en Europa se dividieron en 2 bandos, los que creían que era genuina y los que estaban convencidos de que era una impostora. La baronesa Buxhoeveden, que había sido dama de compañía de la zarina, fue a verla. Después de pasar tiempo con Ana, declaró: «Esta mujer no es la gran duquesa Anastasia. No reconoce a personas que Anastasia debería reconocer. No sabe cosas que Anastasia sabría». Pero el príncipe Félix Yusupov, el mismo que había asesinado a Rasputin, también la visitó. Y dijo: «Sus ojos son los mismos. Su forma de moverse es la misma. No puedo estar seguro, pero hay algo en ella». Ana tenía explicaciones para sus lagunas de memoria. «El trauma», decía. «No recuerdo mucho de mi vida anterior. Todo está fragmentado, borroso. Y lo extraño es que tenía conocimientos que era difícil explicar. Podía describir habitaciones específicas del palacio de Alejandro que pocas personas habían visto. Sabía detalles íntimos sobre las rutinas de la familia. Conocía apodos que solo la familia usaba entre ellos. Reconoció a personas en fotografías viejas que ni siquiera estaban etiquetadas. ¿Cómo? Algunos de los que la rechazaron dijeron que probablemente había estudiado exhaustivamente libros y artículos sobre la familia, que había memorizado todo lo que pudo encontrar. Pero había otro detalle que la hacía increíblemente convincente. Tenía cicatrices, cicatrices en su cabeza, cicatrices en su cuerpo, y según ella, eran de bayonetas de esa noche horrible en Ekaterimburgo. Los doctores que la examinaron no podían estar seguros. Las cicatrices eran consistentes con heridas de bayoneta, pero también podían ser de otras cosas. Durante los años 20 y 30, Ana vivió de la caridad de nobles rusos que creían en ella. Se movía entre diferentes casas, diferentes países, Alemania, Francia, Estados Unidos. Era inestable emocionalmente,
Tenía episodios de depresión severa. A veces no hablaba durante días. Otras veces tenía ataques de furia donde gritaba en ruso y alemán mezclados. En 1928 conoció a Gleb Botkin, hijo del doctor que murió con la familia Romanov. Gleb había sido amigo de infancia de Anastasia. Había jugado con ella en los jardines del palacio. Cuando vio a Ana, se convenció inmediatamente de que era ella. «Es Anastasia», insistió. «Reconozco todo en ella, su risa, su manera de inclinar la cabeza, pequeñas cosas que nadie más sabría imitar». Se convirtió en su defensor más ferviente, escribiendo libros defendiendo su identidad. Pero otros miembros de la familia Romanov que habían sobrevivido la revolución, todos exiliados en Europa, la rechazaron rotundamente. La gran duquesa Olga Alexandrovna, hermana del zar Nicolás, fue a verla personalmente. Pasó varios días con ella. Al principio pareció reconocerla. «Hay algo familiar», admitió, pero luego cambió de opinión. «No es mi sobrina», declaró finalmente. «No sé quién es esta mujer, pero no es Anastasia». El rechazo de la familia solo hizo a Ana más desesperada. «Me niegan porque no quieren compartir lo que queda de la fortuna familiar», acusaba. «Prefieren creer que estoy muerta para quedarse con todo». Y aquí es donde la historia se pone realmente complicada, porque sí había una fortuna, o al menos rumores de una fortuna. Antes de la revolución, se decía que el zar Nicolás había depositado millones de rublos en oro en bancos europeos. Suiza, Inglaterra, Alemania. Dinero de emergencia en caso de que la familia necesitara huir de Rusia. Después de la revolución, esos depósitos supuestamente quedaron congelados. Los bancos no sabían qué hacer con ellos. ¿A quién pertenecían ahora que toda la familia estaba muerta? Si alguien pudiera probar que era un heredero legítimo de Nicolás II, podría reclamar esa fortuna. En 1933, Ana decidió demandar al gobierno alemán para que la reconocieran oficialmente como Anastasia Nikolayevna Romanova. El juicio comenzó en 1938 y duró 37 años. 37 años. Fue el caso legal más largo en la historia alemana. Cientos de testigos subieron al estrado, nobles rusos que habían conocido a Anastasia de niña, sirvientes del palacio, guardias, doctores, expertos en grafología que compararon la escritura de Ana con las cartas de Anastasia. Las opiniones estaban completamente divididas. Un experto en grafología declaró: «La escritura es idéntica. Nadie podría falsificar estas peculiaridades específicas». Otro experto contradijo: «Las similitudes son superficiales. Cualquiera podría aprenderlas con práctica suficiente». Un antropólogo forense comparó fotografías de Ana con fotografías de Anastasia, midiendo las distancias entre rasgos faciales, las proporciones del cráneo. «Son la misma persona», concluyó. «Las probabilidades matemáticas de que sean dos personas diferentes son astronómicas». Otro antropólogo hizo el mismo análisis y concluyó lo opuesto. «Se parecen pero no son la misma persona. Las orejas son diferentes. La forma de la nariz no coincide exactamente». El juicio se alargaba año tras año. Se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial. Se reanudó después. Testigos morían de viejos antes de poder testificar. Nuevos testigos aparecían con nueva evidencia. Y Ana siguió insistiendo, año tras año, década tras década, que era quien decía ser. En 1970, después de 37 años de batallas legales, el tribunal alemán finalmente emitió su veredicto. No hay evidencia suficiente para probar que la demandante es Anastasia Nikolayevna Romanova. Tampoco hay evidencia suficiente para probar definitivamente que no lo es. El caso queda sin resolver. ¿Fue un empate legal? Ana no ganó el reconocimiento oficial, pero tampoco fue definitivamente desmentida. Para ella, era una victoria parcial. «Sé quién soy», dijo después del veredicto. «No necesito que un tribunal me lo diga». En 1968, Ana se mudó a Estados Unidos.
Conoció a un profesor universitario de historia llamado Jack Manahan, quien se obsesionó con su historia. Se casaron. Ella tenía 72 años. Vivieron en una casa modesta en Charlottesville, Virginia. Ana acumulaba compulsivamente cosas. La casa estaba llena de periódicos viejos, cajas, documentos y decenas de gatos. Los vecinos pensaban que era una anciana loca con fantasías de grandeza. Los estudiantes de historia de la universidad a veces iban a visitarla, curiosos por conocer a la mujer que decía ser una princesa rusa. Ana los recibía con una mezcla de elegancia y locura. Hablaba de su niñez en los palacios imperiales, de sus hermanas, de su hermano, de la noche horrible en Ekaterimburgo, de la que supuestamente había escapado con ayuda de un guardia compasivo, llamado Alexander Tchaikovsky, cuyo apellido adoptó durante años. Me sacó de la habitación cuando todos pensaban que estaba muerta, narraba. Me escondió, me curó, me llevó a Rumania, nos casamos, tuvimos un hijo, pero él fue asesinado por otros bolcheviques que descubrieron quién era yo, y mi bebé murió también. Así que huí a Alemania, donde intenté terminar con mi vida porque no podía vivir con el dolor. Era una historia increíble, romántica, trágica, perfecta para películas y novelas. El único problema era que no había ni una sola prueba de que fuera verdad. No había registros de un Alexander Tchaikovsky. No había certificado de matrimonio. No había certificado de nacimiento de un bebé. No había testigos de este supuesto rescate milagroso. Pero Ana se aferraba a su historia con cada fibra de su ser. Murió el 12 de febrero de 1984. A los 88 años, después de más de 60 años afirmando ser Anastasia, después de batallas legales interminables, después de ser rechazada por la familia Romanov, pero aceptada por cientos de creyentes alrededor del mundo. Se fue a la tumba insistiendo hasta su último aliento, que era la hija del zar. «Soy Anastasia», susurró en su lecho de muerte. «Siempre lo he sido». Su cuerpo fue cremado. Las cenizas fueron enterradas, y el misterio parecía que quedaría sin resolver para siempre. Pero la ciencia tenía otros planes. Ana se llevó su secreto a la tumba. Pero en 1991, los muertos comenzaron a hablar desde la tierra helada de Siberia. Alexander Abdonin era un geólogo aficionado a la historia. Cuando era joven, se obsesionó con el misterio de la familia Romanov. ¿Dónde estaban sus cuerpos? ¿Realmente habían muerto todos? ¿Había sobrevivido alguien? En 1979, mientras investigaba archivos soviéticos que comenzaban a abrirse después de décadas de secretismo absoluto, encontró documentos que nunca se suponía que vería. Informes de Yakov Yurovsky, el comandante que había dirigido la ejecución. Mapas dibujados a mano. Descripciones detalladas de exactamente dónde habían enterrado los cuerpos. El bosque de Koptiaki. Un camino específico. Un claro cerca de unas minas abandonadas. Abdonin reunió un equipo pequeño, un par de amigos de confianza, dispuestos a arriesgar todo por resolver este misterio. Fueron al bosque en julio de 1979, siguiendo el mapa de Yurovsky. Cavaron y encontraron huesos humanos, muchos, fragmentados, quemados por ácido, pero definitivamente humanos. Un cráneo aquí, un fémur allá, costillas, vértebras, pedazos de un horror enterrado 60 años antes. Abdonin supo inmediatamente qué había encontrado, pero estaba aterrorizado, porque la Unión Soviética todavía existía. El régimen comunista seguía en el poder. Revelar que había encontrado los restos de la familia imperial, restos que el gobierno había negado durante décadas, podría meterlo en problemas enormes. Prisión, exilio, o peor. Así que Abdonin y su equipo hicieron algo increíble. Tomaron fotografías de todo. Documentaron cada hueso, cada fragmento. Tomaron algunas muestras pequeñas para preservarlas. Y luego volvieron a enterrar todo. Taparon la fosa cuidadosamente. Borraron cualquier señal de que habían estado ahí.
y guardaron el secreto durante 12 años. 12 años viviendo con el conocimiento de que había resuelto uno de los misterios más grandes del siglo XX, pero sin poder decírselo a nadie. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética colapsó. El régimen comunista cayó. Los archivos se abrieron. La libertad de expresión regresó. Y Avdonin reveló su descubrimiento. Las autoridades rusas fueron al bosque de Koptiaki en julio de 1991 y exhumaron los restos oficialmente. La fosa contenía los restos de 9 personas. 9. No once. Los forenses comenzaron el trabajo meticuloso de identificar cada conjunto de huesos, usando registros dentales, mediciones antropológicas y lo poco que quedaba de características físicas. Empezaron a armar el rompecabezas. Identificaron a un hombre de altura media, aproximadamente 50 años, Nicolás, una mujer de altura similar, con señales de ciática severa y problemas de columna, Alejandra. 3 mujeres jóvenes, entre 19 y 22 años, Olga, Tatiana y María. El doctor Botkin, la dama de compañía de Midova, el cocinero Karitonov, el sirviente Trup. Pero faltaban 2 cuerpos, un varón joven, aproximadamente 13 años, y una mujer joven, aproximadamente 17 años, Alexei y una de las hermanas. ¿Pero cuál hermana? ¿Anastasia o María? El mundo enloqueció otra vez. Los titulares gritaban: ¿sobrevivió Anastasia? 2 cuerpos siguen perdidos. El misterio continúa. Los creyentes en Anna Anderson, incluso después de su muerte 7 años antes, dijeron: «Lo ven, Anastasia no está en la tumba, porque escapó. Ana estaba diciendo la verdad todo el tiempo». Pero la ciencia tenía una herramienta nueva que finalmente resolvería todo. Irian. En 1993, el laboratorio forense británico en Aldermaston aceptó hacer pruebas de ADN en los restos encontrados. Era tecnología revolucionaria en ese momento. El análisis de ADN mitocondrial, que se hereda directamente de la madre, podía rastrear líneas familiares con precisión asombrosa. Necesitaban una muestra de ADN de un pariente vivo de la familia Romanov para comparar. Y ahí es donde entra alguien completamente inesperado: el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. Felipe era sobrino nieto de la zarina Alejandra. Su línea materna venía directamente de la misma familia que Alejandra, lo que significaba que compartían ADN mitocondrial idéntico. Felipe donó una muestra de sangre. Los científicos compararon el ADN de los huesos encontrados en Koptiaki con el ADN de Felipe, y las coincidencias fueron perfectas. Los restos eran definitivamente de la familia Romanov. Nicolás, Alejandra y 3 de sus hijas estaban confirmados, pero todavía faltaban 2 cuerpos, y el debate sobre si uno de ellos era Anastasia seguía vivo. Y entonces alguien tuvo una idea. Si Anna Anderson realmente había sido Anastasia, su ADN debería coincidir con el de la familia. El problema era que Anna había sido cremada. Sus cenizas estaban enterradas. Pero resulta que años antes, en 1979, Anna se había sometido a una cirugía intestinal en un hospital de Charlottesville, y el hospital había preservado muestras de tejido, como era protocolo estándar. Esas muestras seguían existentes en 1994. Los científicos obtuvieron las muestras, extrajeron el ADN, y lo compararon con el ADN del príncipe Felipe. Los resultados llegaron en octubre de 1994. El ADN de Anna Anderson no coincidía en absoluto con el ADN de la familia Romanov. 0 coincidencias. No era Anastasia, no era ninguna de las grandes duquesas. No tenía ni una gota de sangre Romanov. Los científicos fueron más allá. Compararon el ADN de Anna con bases de datos de ADN de poblaciones europeas, buscando un origen. Y encontraron coincidencias, con una familia en Polonia, la familia Shanskowska. La verdad sobre Anna Anderson finalmente salió a la luz. Anna Anderson era Franziska Shanskowska,
nacida el 16 de diciembre de 1896 en una pequeña aldea en Pomerania, ahora parte de Polonia. Hija de campesinos pobres, la cuarta de 9 hijos. Una infancia dura trabajando en el campo desde niña. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Franziska tenía 18 años. Se mudó a Berlín buscando trabajo. Consiguió empleo en una fábrica de municiones. Era un trabajo peligroso. Explosiones accidentales eran comunes. Las condiciones eran terribles. En 1916, una granada explotó cerca de Franziska mientras trabajaba. La explosión le causó heridas graves en la cabeza. Fragmentos de metralla se incrustaron en su cráneo. Sufrió daño cerebral severo. Después del accidente, Franziska nunca fue la misma. Tenía dolores de cabeza constantes, períodos de confusión, problemas de memoria y trauma psicológico profundo. Durante la guerra, se casó brevemente con un soldado llamado Alexander, pero el matrimonio no duró. Después de la guerra, Alexander desapareció de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve trágicamente clara. Alexander había estado destinado en Ekaterimburgo después de la ejecución de la familia Romanov. Había sido uno de los soldados que ayudaron a limpiar la casa, que guardaron los objetos personales de la familia, que escucharon los testimonios de los guardias sobre lo que había pasado esa noche horrible. Alexander le contó todo a Franziska, cada detalle, cada horror, los nombres de los guardias, cómo estaba decorada la casa, los apodos que la familia usaba, las rutinas diarias, los objetos personales encontrados después. Franziska, con su mente dañada y traumatizada, absorbió estas historias, y lentamente, sin darse cuenta probablemente, empezó a creer que eran sus propias memorias. La psicología tiene un nombre para esto: confabulación traumática. Cuando una persona con daño cerebral o trauma severo adopta recuerdos ajenos como propios, no es mentira consciente. Es que el cerebro dañado ya no puede distinguir entre lo que vivió y lo que le contaron. Franziska no era una estafadora calculadora intentando robar una fortuna. Era una mujer rota, traumatizada por la guerra, con daño cerebral literal, que genuinamente llegó a creer que era alguien que no era. Las cicatrices que tenía no eran de bayonetas en Ekaterimburgo. Eran de la explosión de la granada en la fábrica de Berlín. Los conocimientos íntimos sobre la familia Romanov no venían de haber sido Anastasia. Venían de las historias que su exesposo le había contado, historias de un testigo directo del aftermath de la ejecución. Y su intento de suicidio en el canal de Landwehr en 1920 no era el resultado de haber sobrevivido una masacre familiar. Era el resultado de una mujer traumatizada, sola, pobre, enferma mental, que no podía soportar más su vida. Anna Anderson no resucitó a Anastasia. Franziska Shanskowska se convirtió en Anastasia para escapar de ser Franziska. Pero todavía faltaba resolver el misterio final. ¿Dónde estaban los otros dos cuerpos? Durante años después del descubrimiento de 1991, arqueólogos, historiadores y aficionados buscaron en el bosque de Koptiaki. Usaron radares de penetración terrestre, perros entrenados para detectar restos humanos, excavaciones cuidadosas en cada metro cuadrado cerca de la primera tumba. Nada. Empezaron a surgir teorías. Tal vez Jurovsky había mentido en sus informes. Tal vez los otros dos cuerpos habían sido destruidos completamente por el ácido y el fuego, reducidos a cenizas que el viento se había llevado. O tal vez, susurraban algunos creyentes desesperados, realmente habían escapado. Pero en 2004, un equipo de arqueólogos rusos decidió revisar los informes de Jurovsky con más detalle. Y notaron algo. En sus notas, Jurovsky mencionaba que dos de los cuerpos eran más pequeños que los demás, que los había separado para intentar destruirlos más completamente, que los había quemado en una fogata más intensa, con más gasolina y ácido, y que los había enterrado separadamente, a unos 70 metros de la tumba principal. 70 metros.
Todos habían estado buscando en el área inmediata alrededor de la primera tumba. Nadie había buscado tan lejos. En julio de 2007, un equipo dirigido por el arqueólogo Sergei Pogorelov fue a ese lugar específico, 70 metros al norte de la tumba original. Comenzaron a excavar y encontraron huesos, fragmentos pequeños, quemados casi hasta ser irreconocibles, pero definitivamente huesos humanos. Y esta vez solo había restos de 2 personas, un varón joven, una mujer joven. Los restos fueron llevados a laboratorios en Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Los mejores científicos forenses del mundo trabajaron en identificarlos. El análisis de ADN tomó meses. Tuvieron que usar técnicas especiales porque los huesos estaban tan dañados por el fuego y el ácido que extraer ADN utilizable era casi imposible. Pero finalmente, en abril de 2008, llegaron los resultados. El varón joven era Alexei Nikolayevich Romanov, de 13 años, el zarevich hemofílico, el heredero al trono que nunca llegaría a serlo, y la mujer joven era Anastasia Nikolayevna Romanova, de 17 años. Las pruebas de ADN eran concluyentes. No había duda posible. El ADN mitocondrial coincidía perfectamente con el de la familia. El ADN nuclear coincidía con los restos de Nicolás y Alejandra encontrados en la primera tumba. Después de 90 años, después de docenas de impostoras, después de películas y libros y teorías conspirativas interminables, finalmente había una respuesta definitiva. Anastasia Nikolayevna Romanova murió el 17 de julio de 1918, en el sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo, junto con toda su familia. Nunca escapó. Nunca se casó con un guardia compasivo. Nunca tuvo un hijo. Nunca vivió en Rumania. Nunca saltó de un puente en Berlín. Murió a los 17 años, aterrorizada, dolorida, en el peor momento de su vida. Y Anna Anderson, la mujer que se convirtió en la portadora de su leyenda durante 60 años, era Franziska Shanskowska, una mujer traumatizada que adoptó la identidad de una princesa muerta para sobrevivir psicológicamente a su propia vida destrozada. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías estos datos sobre Anastasia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete para más misterios y secretos de la realeza. En 2008, casi 90 años después de su muerte, los restos de toda la familia Romanov finalmente fueron identificados y reunidos. En julio de 2017, la Iglesia Ortodoxa rusa reconoció oficialmente que los restos eran auténticos. Después de años de resistencia y dudas, finalmente aceptaron enterrar a la familia completa con los honores apropiados. Los restos de Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei ahora descansan juntos en la Catedral de Pedro y Pablo, en San Petersburgo, en la cripta donde están enterrados todos los zares rusos. Después de 90 años separados, la familia finalmente está reunida. Anastasia nunca fue la hermosa princesa de cuentos de hadas que escapó de la muerte y vivió feliz para siempre. Fue una adolescente traviesa, llena de vida, que murió de la manera más horrible imaginable por el simple hecho de haber nacido en la familia equivocada, en el momento equivocado de la historia. Pero su historia se negó a morir con ella. Durante casi un siglo, su fantasma vagó por el mundo, encarnado en Franziska, en las otras impostoras, en películas de Hollywood, en libros de misterio, en teorías conspirativas. Porque todos queremos creer en milagros. Queremos creer que a veces los finales imposibles sí ocurren, que a veces la bondad triunfa sobre la crueldad, que a veces las princesas realmente escapan del dragón. La verdad es más triste, pero también más humana. Anastasia era una chica normal atrapada en circunstancias extraordinarias. No era una santa. No era una mártir voluntaria. Era una adolescente que probablemente soñaba con enamorarse algún día, con viajar, con ser libre de las restricciones de la vida imperial. En cambio,
Pasó sus últimos meses como prisionera, sus últimas semanas aterrorizada, sus últimos minutos en agonía absoluta, y Franziska Szankowska, la obrera polaca traumatizada que accidentalmente se convirtió en la portadora de su leyenda, tampoco era una villana. Era otra víctima de la misma guerra brutal que destruyó a millones de vidas. Dos mujeres, dos tragedias, conectadas por un mito que se negó a morir. Al final, la princesa que no podía morir nunca había sobrevivido. Pero su historia, su leyenda, su mito, siguen vivos hasta hoy, y probablemente seguirán vivos por mucho tiempo más, porque algunas historias son demasiado poderosas para morir, incluso cuando la verdad finalmente sale a la luz. Y la historia de Anastasia es una de esas historias.